Buenas noches desde aquí de la ciudad del Gran Concepción. Saludamos desde Arica a Magallanes, Argentina, Paraguay, Estados Unidos, Canadá, Europa y por supuesto buenas tardes Rapa Nui. Bienvenidos todos a Como Bien, Sustentabilidad para Todos, un programa que trata de medio ambiente, sustentabilidad y todos los temas actuales de ello aquí en Chile y el mundo. Mi nombre es Jair Ibáñez, ingeniero ambiental de profesión, magíster en gestión integrada y diplomado experto en prevención de riesgos laborales de la Universidad de Concepción, además de piloto profesional de dron. Pero este programa no lo realizo solo, sino con mi gran amigo personal, el señor Rubén Tinado, quien es tecnólogo en recursos del mar. Rubén, nuevamente bienvenido. Semana pasada tuvimos algunos inconvenientes técnicos. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Estás muteado, parece ahí? Ahora sí. Bien. Bien, comenzando un nuevo programa, está un poquitito, ando transpirando, está haciendo calor acá en Miami, a pesar de las lluvias torrenciales, pero que estoy aquí, en Miami. Oye, no, tenemos un tema interesante hoy día que tratar, que no es menor, que es algo que hay que llevar una balanza porque no sabemos si puede ser bueno, puede ser malo, puede ser bueno, puede ser malo. Hay que llegar a un equilibrio porque es muy necesario. De hecho, hoy en día tenemos un sistema de estos famosos embalses, que es el tema que vamos a conversar hoy día, y que por ahí en algún titular dice sacrificio ambiental versus reserva de agua, las dos caras de los embalses. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que analizar este tema que es de gran importancia, sobre todo ahora para Chile, que estábamos con una gran sequía, ahora estamos con un diluvio, estamos acumulando agua, pero ojo, por el cambio climático se nos advirtió y ya las autoridades y los que regulan y los que como te dijera, vigilan a la autoridad, ya están levantando la voz por el tema de que se nos viene un verano ultra caluroso, dicen que uno de los más calurosos de la historia, con temperaturas sobre los 40 grados, que acá en Chile es muy poco común, y que el índice de posibilidad de que se provoquen incendios de manera espontánea por temperatura es muy alto. O sea, tenemos que prepararnos con un supertanker, con un iluchín, con todo lo que tengamos para combatir los incendios. Y dentro de todo eso tenemos nuestra reserva de agua, que son los embalses, y que si tú quieres agregar algo, yo de ahí voy a dar la definición, que es la común, y la definición que tiene nuestro gobierno, nuestro sistema burocrático chileno. Exactamente. Bueno, ya que adelantaste un poco la temática de día, hoy en Como Bien, Sustentabilidad para Todos, hablaremos de los embalses. Como dices tú, es una temática que es más que nada, tiene su cara y sello. Uno por temáticas ambientales, la pregunta es, ¿sacrificio ambiental? Otro, la reserva de agua. Y tenemos un tema de cambio climático, sequías. Y me tocó viajar a Santiago, viajé con alguien ahí, que le mando saludos, y uno va en el camino viendo la saturación de agua en el suelo, en la zona central, que no ocurría creo que en muchos años, que es muy importante decirlo, en la octava región también, Ñuble, Maule, O'Higgins y Metropolitana, sabiendo que la ciudad de Gran Santiago, con un poco de agua, se nos inunda. Entonces, ¿qué sucede con esto? ¿Qué pasa con esta captación de agua que se pierde? Si hay un tema de seguridad también para sectores de mala construcción. Lo hablamos hace poco en Cubamonguén, en lugares que no deben estar en construcción. Ejemplo, el Socavón de Viña del Mar. Irresponsabilidad de los gobiernos de turno, las municipalidades de turno. Este fue Concón, de Nueva Viña del Mar. Van dos en el mismo lugar. Dos, y considerando que no se hizo, hay una elusión ambiental con la nueva penalidad ambiental, estaríamos hablando de incluso funcionarios del Estado deberían irse presos. Pero esa es temática de otro programa
no por ahora, sino de estos embalses, qué son, qué es lo que tienen, cuáles van a ser los beneficios ambientales, cuáles no. ¿Qué vale la estrategia también a nivel nacional para la captación de agua, no solamente para el tema humano, sino también Exacto. para el tema agroalimentario, quiere decir carnes, que obviamente varios consumen, ahora se nos viene el 18, así que gran cantidad, o sea, la fuera de todo, pero también tenemos que asegurar eso, y agrícola, que últimamente Exacto. ha sido afectado por la lluvia. Si hay ciertas temáticas que van a cambiar, y dónde se puede aprovechar toda esta agua que ha caído en este invierno extraño. Yo creo que se ha corrido un mes este invierno, y que no, en temáticas de riesgo, si hemos asociado un poco al país que actualmente parece que este gobierno, perdón, voy a hacer un poco el parámetro ambiental, parece que estamos en una dirección que nos están viendo claro en los ministerios a dónde va, con las declaraciones de la ministra de Obras Públicas, que ha sido una vergüenza, perdónenme, pero literalmente ha sido así. La ministra de Medio Ambiente, lo dije, no me gustaba, lo dije el año pasado, en la tercera temporada, y lo vuelvo a mantener y lo vuelvo a decir. Sigo pensando, mucho escritorio, mucho paper, y estas cosas van andando en decir qué es lo que se tiene que hacer o no. Si hay un tema de sustentabilidad, de sostenibilidad, y lo que es temática ambiental, porque tiene su efecto los embalses. No hay, Sí, hay que de todas decir, maneras. es probado, o sea, no es que lo digan los científicos de Chile, del mundo, sino que está probado. Uno lo puede ver como un ciudadano común, puede advertir como te dijera, el efecto y la afectación que puede provocar un embalse. Bueno, para entrar en materia, Entramos en materia, te lo doy el paso, parece que sí, tienes ganas de hablar, así que te lo doy. sí, Por te favor, van a hablar porque me gusta este tema. Mira, vamos a hacer, como dice por ahí una publicación, que le estamos robando el título, se puede decir. Vamos a leer la definición de la Real Academia de la Lengua Española o castellana, que es lo que es la definición de un embalse. ¿Qué es un embalse? Según la Real Academia Española dice, gran depósito que se forma artificialmente, por lo común, cerrando la boca de un valle mediante un dique o presa, y en el que se almacenan las aguas de un río o arroyo a fin de utilizarlas en el riego de terrenos, en abastecimiento de poblaciones, en la producción de energía eléctrica, etc. Eso es lo que dice la Real Academia de la Lengua. La RAE. La RAE. ¿Y qué dice lo que dice nuestro Ministerio de Agricultura? Dice embalses. Dice, es aquella infraestructura o conjunto de obras que sirven para almacenar las aguas que se pierden por escurrimiento y así ser aprovechadas durante los periodos en que se origine un déficit para aumentar la superficie regada. Las obras más comunes son presas de embalses de regulación anual o interanual y embalses de regulación corta. Eso es lo que dice Significa eso nuestro... porque la gente nos va a preguntar qué es lo que es. O sea, es una regulación corta. Es una buena pregunta, yo también lo haría, así que ya que está, te gusta, apasiona el tema, te lo voy a dar un poco para ir viendo y vamos complementando, ¿te parece? Sí. Bueno, espérate, que aquí estoy buscando, aquí me sale una incalculable la cantidad de presas que tenemos, y embalses. Aquí, mira, aquí lo que me está diciendo a 28 de junio del 2023 como dato es que la DGA monitorea 25 embalses en 9 regiones del país, de los cuales el 12% son para agua potable, el 12%, 64% para riego y el 16% para generación eléctrica central de embalse, que toma la columna de agua y descarga para que transforme la energía potencial en cinética. Eso es lo que es. Esto se puede repasar. Y el 8% ya es mixto, generación y riego. Miren qué interesante. Sí, mira, fíjate que yo tengo otro dato aquí bueno, esto es un informe más antiguo. Esto lo publicaron el año 2019. Puede que del 2019 al 2023, que son 4 años, tengamos el cierre de algunos embalses por la sequía que tuvimos.
pero en esa época había un informe que decía que en Chile existían 60 embalses, de los cuales en distintas cuencas a lo largo de todo el territorio, que tenían una capacidad de más de 12.000 millones de metros cúbicos. Pero que en esa época, cuando se hizo este informe, se encontraban ocupados solamente, escucha, el 39,8% de la capacidad. O sea, estábamos en una real sequía. Dice aquí que el embalse con más capacidad es el embalse Lago Laja, que está acá en la región del Biobío. Arriba, región del Biobío. Arriba, exactamente. Del Parque Nacional, ¿cierto? Si no me equivoco. Sí, dice, el Lago Laja, el que está al lado del volcán Nantuco. Ahí está la central de el abanico, el Colbún y el abanico parece que está ahí antiguamente. También, no sé. Angostura no estoy claro si está por Santa Bárbara, no estoy claro. Sí. Yo lo conozco, sí, Angostura. Es inmenso. Claro. Dice aquí el embalse con más capacidad, el embalse Lago Laja, que dice que su uso principal es de generación de electricidad y riego. La capacidad es de 5.582 millones de metros cúbicos. Pero en julio del 2018 solo tenía 1.045 millones de metros cúbicos en almacenaje. En julio del 2017 solamente tenía 482 millones de metros cúbicos. Ahora, el promedio histórico de este embalse es de 3.193 millones de metros cúbicos. Esto es un promedio histórico que obviamente está afianzado en datos más antiguos, porque los más modernos son los que han ido bajando el promedio por efecto del cambio climático que hemos tenido. Acuérdate que hay un lago de la sexta región. ¿Cuál es el lago artificial que retrocedió, que al final el muelle lo han ido corriendo no sé cuántas veces? ¿El Carén puede ser? No, el lago... está en la sexta región, a ver... ya, se me fue. Lo tiene ahí, pero usted tiene que ir. Sí, lo tengo en la punta de la lengua, que a veces, pero me pasa lo mismo, sí, tranquilo. Estamos en vivo. Oye, ahora, el embalse más pequeño, dice, es el Rungue, que es la región metropolitana, que es de uso principal de riego. Tú sabes que la región metropolitana, a pesar de todo, tiene amplios sectores dedicados a la agricultura en los suburbios de la región metropolitana. ¿Sí? Es que tiene una capacidad menor de 1,7 millones de metros cúbicos, es chiquitito, pero que es exclusivamente para, como te dijera, para riego. Ahora, dato curioso, en el año 2018 tuvo 0 metros cúbicos, 0, se secó. Pero en el año 2017 tenía 0,4 millones de metros cúbicos, o sea, tenía 40 metros cúbicos de agua. Hay un concepto que le llaman para el flujo de agua, un tema de la mantención ecológica de los ríos, principalmente, que es el caudal ecológico, el cual para la mantención mínima de la biodiversidad. Exacto. Entonces, cuando tú vas viendo, me dice las cantidades de agua, hay que considerar que río arriba, o embalse arriba prácticamente, si existen algunas industrias o sectores que toman agua, vas a reducir la capacidad de carga de este embalse, que es artificial. Sí. Así que si vas viendo por ese lado, tú tienes temáticas. Y obviamente, en este aspecto, son diferentes. Mira, hay una definición entre presa, represa, pantano, embalse y dique. Muy interesante. Sí, que son totalmente diferentes. Son dos diferentes. Son todos diferentes. Entonces, cada uno, por ejemplo, lo que la represa, o la idea de la represa, la hidráulica, la represa es más cuando el agua, a cierto aspecto. La represa toma el agua. El pantano natural, ojo, el pantano es un humedal. ¿No se te acuerdas? Sí. La siempre viene. El embalse, como veo, es artificial, que puede ser para generación eléctrica, tiene forma de represa, pero siempre haciendo, y obviamente riego, agua, electricidad, consumo. Y también tiene el aspecto del tique. Mira la definición, ¿eh? Sí. O sea, ahí hay diferentes temáticas, diferentes puntos, pero en Chile generalmente tenemos muchos embalses.
principalmente para riego. Esto es del invierno, esto es el invierno actual, ¿eh? Esta imagen de la, si no me equivoco, la sexta región, donde los embalses colapsaron. Entonces, cuando tú tienes estas temáticas, vas viendo cómo se ha manejado un poco el río, todo. Vamos un poquito a hablar de la importancia un poquito de los embalses, bien preciso, Rubén, ¿te parece? Vayamos viendo porque veo los efectos ambientales y ahí comenzamos a entrar en materia de discusión, porque esto es interesante, ¿ah? Sí. Por todas estas temáticas. ¿Te parece? Sí, mira, yo estaba buscando aquí alguna información, porque tú me hiciste una consulta sobre los embalses regulados anuales y los embalses cómo están interanualmente. Bueno, ¿qué pasa? Que la regulación que se hace estos embalses son embalses que utilizados para hacer descargas controladas a los ríos. De volúmenes, de un gran volumen de agua. Y esto puede ser, es por efecto de demanda de agua que puede haber río abajo. Que este río también está surtiendo otros embalses y en algún momento se produce un déficit. Ahí el embalse regulado se le abren las compuertas para que realice un llenado del circuito. Eso es lo que se hace. Y hay algunos que son por la capacidad se hace anual y otros que por la capacidad se hace interanual, o sea, cada 2 años. ¿Te fijas? Entonces, esa es la diferencia. Y eso es lo que significa, que es para llenar el circuito, porque un río donde está este embalse llena pequeños embalses. Exacto. O llena otros sistemas hídricos. Y por eso que la regulación es cuando abrir las válvulas y dar un flujo de agua controlado para que el aguas abajo se regule. Y esa es la diferencia. Ahora, ¿cuál era la pregunta que me habías planteado? Porque me puse a buscar esto y me desconecté, pero que está muy interesante. El interanual, que era esa. Ahora, claro. Entramos un poco en la materia de la importancia de los embalses. Porque aquí tenemos, bueno, según la Comisión Nacional de Riego, los embalses son tan importantes porque se utilizan tanto para la generación eléctrica, el riego y también para la regulación del ecosistema. Espérate, para todo lo que es la ciudadanía, como te dijera, la generación de agua potable para toda la población. Tú sabes que la gran mayoría acá en Chile, y tú lo sabes bien, y tú eres un gran gritador, un gran exaltador que quieres que se trabaje con el agua de mar, porque acá en Chile no utilizamos el agua de mar, las plantas desalinizadoras estamos en pañales cuando podríamos utilizarlo, o sea, sobre todo en los sectores del norte. Yo he visto eso. Ahora que el problema es que, como siempre hay algo esto voy siempre un punto de vista. Tenemos sin más de 5.000 kilómetros de costa, desde Arica a Magallanes, la Antártida, por supuesto, y no se va a utilizar, obviamente la Antártida va a estar una base militar. Bernardo Higgins, saludó ahí a la base Antártida, y también a la gente de Rapa Nui, y obviamente lo que es insular, Juan Fernández y otras islas. La pregunta es por qué estamos en agua potable. Y ahí salen muchos científicos, después sale otro, a lo que son grupos ambientalistas, etcétera. Claro. No, que no se tiene que hacer ahora de desalinización. Ojo, estos son prensa, en estudio, conferencias, etcétera. Entonces yo voy a hacer una pregunta, porque si tenemos 5.000 kilómetros de costa, no he visto desarrollo tecnológico por parte de las universidades, todas, pensando en la energía mareomotriz, lo he dicho acá. El otro día con un profesional una pequeña discusión respecto a un seminario que fue, y yo le dije, no les creo. No, que está en terreno, mentira, ¿qué? ¿Va a estar el Estado? Hijito, el Estado pagamos nosotros, porque no están trabajando para un tema privado, no les creo. Después, segundo, cuando tengo la temática desalinizadora, se está ocupando en diferentes partes del mundo. Y ahí, donde deberíamos estar mirando es a Israel. Israel, exacto, con lo poca agua que tiene plantado el desierto y se está haciendo actualmente en Arica, en Antofagasta. Sí, están comenzando a... De hecho, mira,
Por eso digo, según... soy crítico en ese aspecto. Ok, estoy de acuerdo que tiene que haber protección ambiental. Ojo, y los estudios de impacto ambiental deben ser claros en la evaluación, parte del consultor, como me va a hacer a mí, por parte del sistema de evaluación de impacto ambiental y la reglamentación clara. Y ahora con esta ley ambiental, espero que la Superintendencia de Medio Ambiente trabaje. Recuerden que ustedes tienen una temática en ¿dónde? En el Consejo, la Contraloría General de la República. Más de 2.000 casos, o más de 3.000, no me acuerdo cuánto eran, hayan desaparecido. Sí. Así que con la nueva legislación espero que se muevan. Pero volvamos al tema de los embalses. Sí, mira, bueno, de los principales embalses que hay en Chile, de los 60 que más o menos te nombré, la Dirección General de Aguas siempre tiene el registro de aproximadamente 26 de estos embalses, a los cuales los lleva controlados y los está vigilando constantemente por su gran importancia. De estos 26 embalses, 17 de ellos están orientados al riego. Tú sabes que la agricultura acá en Chile es muy importante. 3 de estos embalses están exclusivamente dedicados a lo que es el agua potable, el abastecer a la población de agua potable. Y 6 de ellos están también, son mixtos, que están tanto para la generación eléctrica como para el riego. Ahora, de esos 6 de generación eléctrica tenemos Colbunia y varios otros que son de los más importantes. Andesa en Chile. Sí, y fíjate que curiosamente la cuarta región es la que tiene más embalses, tiene 8 controlados. 8. Antofagasta tiene 1, Atacama tiene 2, Coquimbo tiene 8, Coquimbo, Valparaíso 2, Metropolitana tiene 2, O'Higgins tiene 2, después viene el Maule, que tiene 5. Recuerda que hay un proyecto en el Maule que está stand-by, que Hidroñule al final... Hidroñule, que fue una empresa que está Ñuble, Mapa, una empresa grande que está atacando en Mapa, le coloqué... Yo no entiendo, salvo a Arauco, pero realmente ¿cómo se le ocurre contratar una empresa que tenía excepción ambiental grave? Sí, oye, Hidroñule ahí está parado todavía, porque tiene unas instalaciones fabulosas, pero ahí están parados. Y tenemos en Biobío tenemos 3. Y tenemos 3 bastante grandes. Somos importantes en la generación eléctrica acá en nuestra región. RAL con Angostura y... Arriba en el Alto Biobío, esa es la RAL. Y después te centrales de pasada. Claro. El tema es de que la Dirección General de Aguas se preocupa de estos 26 embalses que son como los más importantes y que son los que están sosteniendo lo que es la agricultura, sosteniendo lo que es el abastecimiento de agua potable para la población y sosteniendo lo que es la generación eléctrica, que es muy importante hoy en día en Chile. Tú sabes que estamos tratando todos de cambiar el tema del carbono, de sacar los carbones de las centrales a carbón, que son un gran problema y que hemos tenido acá en nuestra zona muchos problemas, y para ello necesitamos utilizar energías limpias, y dentro una de ellas es la generación eléctrica por represas, por este tipo de presas, centrales de paso, y hay diferentes tipos, y otros tipos de generación no convencionales, porque esta es una generación convencional, como le llaman. De hecho, la más amigable en sí de las hidroeléctricas son las centrales de pasada, ambientalmente amigables, se le llama. Exactamente. Por eso es importante. Yo creo que vamos un poquito a los efectos ambientales de la... Porque si hablamos de importancia también en el turismo, ojo, estos envases traen mucho turismo. Pesca deportiva, recreación, agricultura, otras cosas porque al final, en sectores que no había un espejo de agua importante, lo generan. Pero todos sabemos que la generación de ese espejo de agua tiene también un trasfondo ecológico, que es una intervención muy grande dentro de los ecosistemas, porque lo cambiamos. Es un ecosistema donde vivían animalitos a cierta altura, teníamos conejos, chinchillas o cualquier otro tipo de bicharraco. Con la inundación tienen que migrar, los que alcanzan a migrar, otros mueren,
y el ecosistema cambia porque puede que ciertas especies se ambienten y vuelvan a reproducirse y generar una población, como otros puede que migren y no se acostumbran a este lago artificial. Entonces, eso es lo que ocurre. Hay afectaciones que son grandes. Tenemos el caso histórico de la Hidroaicén, ¿te acuerdas? Claro. Que se iba a hacer en el río Aker y que iba a inundar un gran valle. Yo conocí el sector. Fíjate que yo... Tú me lo dices, va a sonar feo lo que decís, siendo ingeniero ambiental, pero tienes que ver la visión de los, no sé si creadores de la palabra o ingenieros, pero el lugar es ideal. Tiene las condiciones ideales para poder generar la represa y además un agua que es grandes cantidades de agua, siempre se ha hecho. No, la olla hidrográfica del Báquer es impresionante. Impresionante, por eso lo digo, no una cosa que lo diga a la mala, o sea, es un sector hermosísimo, y si tú me dices, no lo tocaría. Lo que sí, viendo todo lo que tiene para poder generar una presa, es como cuando digo, oye, pero ¿por qué trajeron la central de carbón en Coronel? En Coronel mismo, tengo salida a puerto, o lo que está pasando con Biolantario. Es la estrategia o donde tú vas, o donde tiene que estar. La temática es que en el sur los estudios ambientales son bajo la información, muy bajos en comparación a los estudios que se han realizado en la zona centro-sur de Chile, inclusive el norte. Entonces tú puedes... Claro, yo creo que ahí estuvo la debilidad del proyecto. Yo en mi corazón decía no y por otro lado decía sí, porque uno tiene que optar por una energía más limpia y en este momento era como la herramienta más a la mano que tenemos en Chile, que teníamos. Ahora se han abierto como te dijera, otros campos, otras áreas donde podemos interactuar y que podemos aplicarle talento, como se dice, y que podemos, de hecho, estamos siendo reconocidos mundialmente por la producción de energía eléctrica por medios no convencionales. Pero, como te digo, yo tenía un choque dentro de mi corazón porque, por un lado, por ser aicenino, Patagón, no quería que se inundara esta zona que es tan bonita. Hermoso. Pero por otro lado, yo decía, chuta, ¿qué pasa si en algún momento en el norte nos quedamos secos y nos quedamos sin energía? Es un gran problema. Pero como ahora se han abierto otras puertas y tenemos otras formas de generar energía, las cuales estamos siendo pioneros y estamos llevando la delantera a nivel mundial, podemos pensar de que podemos prescindir por el momento de estos tipos de proyectos, pero sí mantener y vigilar los que ya tenemos, las presas que ya tenemos trabajando, las centrales hidroeléctricas que ya tenemos, y yo creo que la autoridad debe estar siempre vigilando de que cumplan con todos los parámetros que ellos prometieron cumplir, todas sus declaraciones que hicieron de impacto ambiental, todo lo que ellos dijeron de que iban a colaborar, todo lo que ellos, información que iban a entregar y que sea la verídica. Hasta el momento no hemos tenido muchos problemas en ese sentido, pero sí tenemos los grandes problemas de que a veces no son controladas las descargas, lo hemos visto en estas inundaciones, que muchas veces por la emergencia las descargas son poco controladas. Es un tema de las descargas descontroladas, se sabe, o sea, cuando hablamos hace poco del CERNAPRED, ¿bien? Sí. Antiguo NEMI, que ha fracasado, un organismo fracasado, y todos los funcionarios, ¿dónde están? Santiago de Chile, que aún creen los santiaguinos. Me tocó el fin de semana una experiencia, ¿cómo decirlo?, bien especial con santiaguinos, y ahora entiendo muchas cosas porque el región no ha molestado, y lo mantengo. Soy muy regionalista. Cuando tú ves en temáticas de emergencia, cuando yo pensando en macro, ok, tengo temáticas de sequía en la agricultura. Es muy importante que tengamos agua para la agricultura, si no, nos morimos de hambre. Y hay que saber que lo que traemos de afuera, porque es lo mismo que podemos consumir acá. También esa agua
para el tema de consumo humano. ¿Cómo tomas esa agua? Porque eso es duro, o sea, esperemos que las napas subterráneas se hayan llenado, pero tenemos un sector forestal y sabemos las temáticas, dentro de eso el tema del agua es clave, con el tipo de árbol, eucaliptos pinos. Sabemos que esos árboles muy son consumidores de agua. consumidores de agua. Consumen las napas subterráneas, secan sectores completos con sus plantaciones. El tema energético ya está, o sea, hay varias escaleras, no, que aquí, que allá, pero ya, perfecto. ¿Cuál es tu alternativa? Si vamos a la manera motriz, capaz que me están con alguna temática ambiental y lo mismo pelea de siempre. Si vamos al tema de los paneles solares, exactamente lo mismo. Vamos a la temática de los generadores, exactamente lo mismo. Si vamos a los volcanes, y podríamos seguir así. Yo les pregunto a estos grandes pensadores, ¿con qué vamos a producir? Yo declaro que no quiere impactar ambientalmente, no contra la parte del empresario, porque el Estado en este momento no está produciendo nada. Es dónde vamos a tener claridad en la parte de sustentabilidad y tenga que haber un equilibrio. Porque todo lo que produce daña, hasta nosotros mismos. Sí. Y es así. Nosotros dejamos una huella de carbón. De hecho, la empresa donde yo... Los residuos, claro, el hombre que residuos. las playas, los animales. De hecho, claro, de hecho yo donde trabajo nos hicieron una encuesta que tuvimos que contestar obligatoriamente todos. ¿Cuál era nuestro, cómo te dijera? ¿Cuánto era el aporte que hacíamos nosotros de dióxido de carbono a la atmósfera? Por el solo hecho de transportarnos a nuestro trabajo. Nada más que eso. Todos tuvimos que hacer el cálculo y publicarlo de forma... No todos lo leen, sino que... Pero tú envías la información y ellos sacan un promedio de cuánto estamos aportando, porque ellos también, la empresa quiere colaborar con el tema de rebajar el efecto invernadero. Y parte por concientizar a sus propios empleados de una cosa tan simple como movilizarse al trabajo. Y por eso todos tuvimos obligatoriamente que contestar a nivel internacional, no solamente la TAM, todos tuvimos que contestar esta encuesta y los resultados son, por la cantidad de empleados que somos, la verdad que uno aporta y uno piensa que no, pero el solo hecho de ir al trabajo aportas una cantidad enorme al medio ambiente y eso hay que tratar de bajarlo. Hoy en día está la controversia todavía de la motricidad eléctrica, los autos eléctricos, que algunos dicen, claro, el auto eléctrico, pero lo cargas con electricidad que está siendo generada por una represa. Vuelvo a repetirte, va a tener la controversia siempre en temática ambiental. Siempre. Puede tener la controversia con el científico, puede tener la controversia con el ecologista, me dicen, esta mala costumbre ambientalista, me carga esta palabra, el cargado ambiental, de la otra parte que es, bueno, si no produzco, ¿qué hago? Por eso tengo el Nickingham o la sustentabilidad en ese equilibrio es clave, medio ambiente, economía y sociedad. Pues vamos al tema, nos sacamos un poco, nos deberíamos robar. Y vamos a la importancia, es interesante, los efectos ambientales, porque hablamos un poquito de los beneficios, porque la importancia, ya aquí viene el dilema. ¿Sí o no? Hablamos un poquito de lo que quiero. Oye, esto es un balsa bonito, perfecto. ¿Cuál es el último impacto? Primero, cambios en la carga de agua y sedimentos que causan los cambios de la morfología del río. ¿Qué quiere decir esto? El río tiene cierto sector de inundación y un sector que es continuo de curso. Cuando coloco un embalse, primero, se cambia ¿cómo decir? La velocidad o la carga de agua. ¿Qué quiere decir esto? Se va estancando. Uno, sedimentos también que van quedando. ¿Por qué? Porque se va estancando en el lugar y no se traspasa a lo que continuaba el río. Y también esos sedimentos, ¿qué es lo que hacen? Hacen lo que pasa en el Nilo, por ejemplo, o más abajo en el Biobío. Sirven para la siembra, porque tiene mucho mineral. Esto es temática. Y además de eso, esa morfología
¿qué pasa con la masa vegetal que se queda inundada? Porque antiguamente no se cortaba, actualmente se debe cortar Sí. una masa vegetal, que son hectáreas enormes, es lo que se puede ahogar. O sea, yo tengo claro, Sí. ¿cierto? Erosión Ahora- del lecho del agua, y todo lo que hay abajo del embalse va cambiando también. Sí, fíjate que hay personas que hay científicos, no sé si serán de terreno o de escritorio, que Algunos también, no lo creo, pero son del paper. sí, algunos que opinan que generalmente los embalses producen una disminución de las especies nativas. Está comprobado. Claro, y qué pasa que promueven la diseminación de anormal o anómala de especies exóticas que se pueden acostumbrar o tienen una adaptación mejor a las nuevas condiciones que se presentan. Y como te dijera, y esto es en general, o sea, en todos lados ocurre lo mismo. Se dificulta la migración, o sea, la circulación de especies migratorias porque le fragmentan el hábitat, ¿te fijas? Y eso, Son soportes de ADN que se le llama, de la cadena de claro. ADN. Para que se explique a la gente, como tengo un embalse, pasa a la altura, yo corto el flujo que la especie suba de un lado a otro al río. Pues justamente, esa especie se le cambia la morfología, ¿qué quiere decir? De aguas turbias, o la calidad de agua se son buenas, todo, pasamos a una situación de que el río se nos llena, este río que se transforma en lago prácticamente, una laguna. Sí, una laguna. Con el agua estancada, pasa que le cambia el hábitat. Y también, Sí. ¿qué es lo que va ahí? Empieza a proliferarse que pueden traer especies exóticas o no nativas al lugar. Exacto. Entonces, cuando sale esto, lo que dices tú, esto yo me acuerdo que lo comprobé con los profesores que dan terreno, ahí son científicos que dan terreno y te lo dicen. Esto ocurre con la especialidad. Chile, como sabemos, es un país largo y extenso, diferentes climas, diferentes ríos, delgadito, chiquitito se le llama. Tiene especie única en el mundo. ¿Por qué? Porque tengo las fronteras naturales del mar y la cordillera. Listo. En el norte está el desierto y en el sur la Antártida. Sí. Sí, fíjate que mira, también, bueno, lo que hay que tener en cuenta es que un embalse también, las presas y los embalses también te alteran el flujo de las aguas abajo. ¿Qué pasa? De que te cambian los regímenes de nutrientes, en algún momento el flujo de sedimentos también, y eso cambia la temperatura, la calidad del agua, que te puede llegar a lo que antes tomaban nuestros bichitos, ahora la calidad del agua cambia. ¿Qué pasa? Que esto también provoca cambios en el ecosistema y también migración de especies. Ahora también tú sabes que al inundar, obviamente se mueren las plantas que son inundadas, que quedan bajo agua porque son plantas que están acostumbradas a captar energía solar y al estando bajo el agua se mueren. Sobreviven solamente las plantas superiores tipo algas que hay, por ejemplo, que tenemos acá en la laguna de San Pedro. Pero, ¿qué pasa? De que estos embalses aparte desplazan la fauna y ese desplazamiento no afecta solamente al lugar donde fueron desplazados, sino al lugar donde van a llegar esta fauna que fue desplazada. Hay que pensar la fauna para que se entienda la gente. La ectofauna, que es la fauna, digamos, del acuífero, del río, tiene problemáticas porque migra hacia río abajo, con menor sedimento y otras cosas, o río arriba, o se va adaptando. Ese aspecto. 1, 2, la fauna propia del lugar, que para el embalse es el embalse, creo que es Carén. Como elimino gran cantidad de flora local, porque eso se elimina, se inunda y me genera sedimento en lo nuevo, dentro de las recomendaciones del Servicio Nacional Ambiental, antigua CONAMA, que lo que sucedía, que tú tienes que, sí o sí tienes que, como medida ambiental de mitigación por el daño que tú vas a ocurrir, para no tener sedimento vegetal, porque te puede crear una anoxia, porque no hay algas. Sí. Tienes que cortar todo el tipo de flora nativa o flora que exista.
Entonces tú tienes pérdida de flora en el lugar que se compensa en otro, eso según la normativa del sistema de evaluación de impacto ambiental, y también esa fauna terrestre que tiene que migrar de forma obligatoria por este cambio, que ellos no saben este cambio, o sea, inadvertido para ellos, una inundación tremenda. Y eso ocurre. ¿Qué es lo que hace el ser humano? En algunos estudios. Permiso de captura. Claro. De los reptiles, de los anfibios y los mamíferos, por supuesto. Y los viendo lo que están y los van moviendo. Los insectos son más complicados. Entonces, tienes que tener claro la dimensión, que son hectáreas, son más de 230 hectáreas, incluso mucho más, dependiendo de cuánto es la zona. Estamos hablando de una gran área. ¿Para qué? Para poder generar energía eléctrica, para poder contener el consumo humano, que ese se toma directo y otros no, para ver la temática de agropecuaria. Sí. Obviamente los nutrientes son diferentes de un lado a otro. Sí, ahora, por ejemplo, lo que hablan también algunos científicos de que los embalses también hacen modifican lo que es el drenaje natural de ciertas zonas por el efecto de que provocan una saturación de ciertos sectores y eso provoca afectación y eso es lo que lleva a que de repente tenemos inundaciones graves y que son provocadas porque el drenaje natural está siendo afectado por por la gran cantidad de agua que de todas maneras se filtra desde esta acumulación. Y eso provoca que en ciertos momentos, cuando hacemos la regulación de flujo por emergencia, cuando llegamos a las cotas máximas en peligro, podemos dejar la escoba. Y es lo que ha ocurrido acá, lo tenemos claro en el Biobío. Acá en Concepción hemos tenido inundaciones, sectores de Hualqui, sectores de acá de... Por eso. Son dos cosas que te pueden poner inundaciones. Una, las compuertas que se abren, pero hoy a veces no pueden aguantar los embalses, tienes que literalmente abrir compuertas y que el agua fluya. Uno. Dos. Y eso aquí lo hablamos en 2 programas. Y saludo a la gente que con esta ayuda que use poco también tuvo un problema. La mala planificación territorial y los malos planes reguladores. Exacto, porque aquí en el Biobío, y no me digan que no los alcaldes de paso, que hasta el actual, y en otras comunas también, a la dirección de los municipales, prepárense con lo que ocurrió en Viña del Mar, porque si hay ilusión ambiental los proyectos, prepárense. Con la nueva ley, están presos. El Estado y el que obviamente elude, los dos, ojo, los dos. No hay culpa en el preso también, ustedes también son responsables. No, que son las leyes en ese momento. El inspector del Estado que hace la recepción de esas obras. Oye, el Ministerio de la Pública vino a andar con las coimas con la... sí. La botón, pues eso salió en la radio Dio Dio. Sí, lo pillaron por la señora, compadre, que andaba haciendo gastos. Ojo, pero hay que mencionarlo. Hay que mencionarlo, pero fue verdad y lo dijo la radio Dio Dio, no nosotros, así que eso está en un programa grabado, así que no hay problema. Lo podemos mostrar a ver si el tiene. Exacto. Pero si hablamos en serio, cuando tú me dices la inundación, los embalses también deben aguantar una gran cantidad de agua. El tema es cómo se canaliza, y ahí hay un tema, la importancia un poco de decir, oye, ojo, el Consejo de Cuentas, ¿qué se debe hacer con estos embalses? Debemos crear más embalses en Chile para la contención de agua actualmente, eso se está planteando. El tema es que no se demora un año a otro, se demoran 10 en los permisos de la DGA, de obras municipales, estudio de impacto ambiental, declaración, la construcción, 10-15 años, no es una cosa que se planifica. Y lo otro, el tema humano, porque donde tú vas, la zona inundable, por lo general tienes personas que tienen su propiedad y tienes que entrar a negociar con ellos. Si bien tú entras en un aire de expropiación, porque muchas de las propiedades están expuestas y tienen dentro de su escritura las salvedades de
porque esta propiedad está afecta a tal cosa. Igual entras a negociar y tienes que entrar a negociar bien, porque si tú ofreces poco te van a decir que no y te van a sacar. Se ha dado que hay gente que por el tema de, como te dijera, de ganarse unas lucas más, ganarse más lucas, meten a la parte ecológica. Lo que pasa es que está el tema de expropiación, obviamente es un tema que se llama como las carreteras, con lo que se hace. Claro. Oleoducto, gasoducto, eléctrica y todo eso. Esto es normal, ¿eh? Eso no es un tema que hablemos, se haga así. La temática es, cuando tú tienes leyes, por ejemplo, la ley 18.300 para las temáticas de declaración de estudio, participación ciudadana, otras que van la normativa que vas viendo el código de agua, y así sucesivamente las partes técnicas. La pregunta es, ¿qué se debe hacer? Más embalses por un tema de captación de agua para agricultura y consumo humano. Exacto. Uno, porque aquí se perdió gran cantidad de agua, ¿y qué se va a hacer? Actualmente tenemos un superávit de un 23% sobre el año pasado. Sí, pero de todas maneras, esto, dependiendo del verano, vamos a volver a quedar en debe. Claro, ¿te fijas? Porque estamos en una cuerda floja en este momento por el tema climático, que si bien podemos tener un superávit, pero basta un verano un poquito caluroso y vamos a quedar nuevamente en déficit. Tenemos ese problema y eso es algo que tenemos que salvaguardar. Por eso el título que dijimos al principio, que es un, como te dijera, es un sacrificio ambiental versus una reserva de agua, que es la que necesitamos. Y aquí empezamos con la controversia, que es una controversia que se puede mirar desde el lado bueno, no mirarlo desde el lado malo, porque siempre va a haber gente que va a tratar de buscarle la parte negativa para rechazar, pero uno tiene, en este sentido, en algunas cosas tenemos que buscarle primero el lado bueno y ver cómo mitigar el lado malo, porque hay cosas que son necesarias y que debemos hacerlas. Rubén se cayó un poco. Lo que está hablando Rubén es... Rubén, volviste, tenemos una pequeña caída. Sí. A ver, cuando hablamos un poco de todas las temáticas ambientales, como estabas diciendo tú, ¿cuáles son los pros y los contras de los proyectos? También, ¿cuáles son el marco regulatorio para realizarlo? Hay un tema de arquitectura e ingeniería para realizar estos proyectos, que tienen que ser claves, concisos. Por ejemplo, el tema de camino, el Ministerio de las Públicas se cayó y quedó demostrado. Sí. Tengo una opinión muy dura cuando digo eso, me dicen que soy un poquito extremista, pero la Puerta Grande presenta sus papeles y que siga su camino. Muy directo, ¿eh? No puede ser que no se planifiquen bien estas temáticas en regiones. Eso es uno. Es que las regiones seguimos siendo segregadas. Por eso te digo, cuando la gran experiencia de Santiago, te lo vuelvo a repetir. Eso es uno. Lo otro es cuando tenemos que, ¿qué vamos a hacer con el flujo de flora y fauna? El tema arqueológico, etcétera. Por eso es importante. Estos proyectos no son de aquí a mañana, son a 10, 12 años, con una planificación que dure o perdure sobre 50 años. Más pequeño. Entonces, sí. ¿qué es lo que va a pasar? Porque no tengo que tener claro, ok, vamos a una relación ambiental. ¿Cuál va a ser el riesgo de la población? Porque han canalizado los diferentes ríos. Entonces, por ahí va la temática. ¿A dónde quiere llegar? ¿A dónde quiere ir? Exacto. Entonces, cuando tú tienes un embalse que sabemos que tiene, primero, el agua potable es un 12%. Obviamente, las extracciones también vienen de, actualmente, Antofagasta, Tocopilla, Tiltil, Calama, Sierra Gorda, y podría seguir aumentando comunas, actualmente dependen de agua salada con desalinizadores. Ahora van a empezar, y nosotros como las universidades, vamos, los estudios, demos una solución.
Así lo digo. Si no me dan soluciones, Sí, cuando a alguien no le gusta algo, tiene que dar una solución para no me dan reemplazar solución. ese algo. No, porque nunca van a buscar, viejo, si es gastar plata. Yo soy bien directo, Sí, no me oye, gusta. sí, oye, a todo esto, las imágenes que están atrás de este borde, que hay un puente ahí, y que de repente se inunda y empieza a caer, ¿de dónde es? Eso quiere decir sexta región. Oye, pero Yo recuerdo. impresionante porque está sosteniendo el agua y de repente ya Ah, es... acá. ¡Pah! Cae la masa de agua, compadre, es impresionante. Bueno, yo creo que tenemos que descentralizar el tema y que las autoridades se preocupen de regiones, de los proyectos que podemos tener acá en nuestras regiones y el desarrollo de esto que sea hecho a conciencia, porque son demasiados los parámetros que hay que tomar en cuenta para la instalación de un proyecto de envergadura para el tema de captación de agua y de tener un reservorio de agua para lo que se requiera, tanto sea para la agricultura, el regadío, tanto para el consumo humano o como para la generación eléctrica. Y eso es importante que las autoridades salgan de Santiago y comiencen a ir a las regiones y comiencen a ponerle interés a los que le están dando luz. Le están dando energía eléctrica, digámoslo, porque luz da el sol. No. Porque a Santiago le llega la energía de todos lados. Acuérdate Sistema que llegando a Santiago... interconectado central que a veces pienso que es una mala mía estratégica. Sí, No sé, lo veo, no por contra los embalses, porque tú ya tienes construido. sí. Algunos van más, ¿cómo decirlo? Más ecologistas, que no, que aquí, que allá. Dame una solución. ¿Cómo va a generar energía eléctrica? ¿Con papelito? No sé. Por eso es importante. La pregunta Con es, dínamo en una bicicleta. claro, la pregunta es, porque algunos no saben de ciertos barrios, se bromea con eso. La pregunta es, hablando en serio, si tenemos claro que hay que cumplir normativas ambientales claras, ver cada 5 años se van renovando, ¿hasta dónde se puede llegar con temáticas ambientales con embalses? Es centrales de pasada, obviamente, y sistemas de represa. Sería 1, 2. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en los aspectos con las temáticas de los planes reguladores? Porque esto también tiene, si yo considero esto, las áreas de riesgo de inundación, ¿no? Que con esto controlamos, ojo, hasta cierto punto, porque si hay las compuertas más la saturación de los suelos, ¿qué es lo que ha ocurrido acá? Que imagínate, estamos saturados y de ahí y la represa por obligación, por seguridad tiene que abrir las compuertas, porque si no se revienta y le deja la escoba mayor. Entonces, ahí hemos tenido el año 2006, acuérdate que tuvimos una gran inundación acá. Yo recuerdo los 100 años, si me equivoco, del río Biobío, que ya tenían 600, 700 metros hacia el río porque tenía la compuerta. El año 92 también se inundó, hasta la Vega Monumental. Los que no conocen un poco Concepción ahí, le cerca los puentes, para que se entienda. Entonces tú vas viendo, ok, ¿qué pasa con los embalses? La generación eléctrica, ¿a dónde va a ir? Y esas son temáticas que tienen que ir viendo. Entonces, hay que abordarlas. Abordarlas, por eso temática ambiental, estoy claro. ¿Qué pasa con la flora y fauna? ¿Qué pasa con esos son los sedimentos? ¿Cuáles son los sedimentos que llegan? O sea, van a llegar o no van a llegar ríos abajo, porque eso también afecta a los agricultores. Sí, hoy en día, sí, porque se transforma en un relave, es impresionante. Oye, hoy en día lo que tienen que buscar las autoridades también es que dentro de los planes de construcción y de puesta en funcionamiento, también tienen que exigir cuáles son los planes de mitigación que se van a presentar, porque esto va a ser una generación de lucas también y que se van a poder invertir también en mitigaciones, y la mitigación no es entregar lucas a la gente, porque muchos creen que dándole plata a la gente está listo, no, es cómo voy a controlar, cómo voy a monitorear cuántos sedimentos estoy tirando, cómo voy a monitorear qué afectación le estoy haciendo a la flora, cómo voy a monitorear qué afectación estoy realizando con la fauna,
tendré que reforestar, tendré que introducir especies que son propias. Eso es lo que tiene que pensar también el gobierno, para que el efecto sea lo menos dañino para los ecosistemas. Eso es Yo lo que voy por el debemos lado hacer. del Estado, por el gobierno son de turno. Sí, por el lado del Estado, sí, Perdón, digámoslo así. más que nada una pequeña corrección, porque eso, los gobiernos Sí, son de sí, sí, turno. Ahora, que sí, pretenden la tenéis toda política la que tenga razón. cada uno de los gobernantes es otra cosa. Hay los que Sí, son políticas oye, nacionales, por eso de acuerdo. sí, oye, uno siempre tiende a decir el gobierno, pero en realidad es el Estado. Y El tú siempre Estado, me lo ahora corriges, y yo, que como yo contribuyente siempre digo el gobierno. ser eficiente es otro tema, pero eso es un tema más Sí, allá político, no hay que meterse en eso. Pero lo que sí es sí, importante ver temáticas ambientales de ese aspecto en donde vaya, y este tema embalse va a ser la pregunta es, ¿sacrificio ambiental o vamos pensando en la ciudadanía? Y sí. ahí tenemos la controversia de decir, oye, vamos otra vez con los ríos, otro lago, también obviamente con esos lagos también se puede pescar, temas deportivos, todo, hay varios que Sí, se aprovechan y ganan buen dinero, entonces hay que sopesar este aspecto, no sé, exacto. mira Sí, Rubén. yo estoy totalmente de acuerdo, pero como decía anteriormente, hay que exigir el tema de las mitigaciones. Eso es importante porque aquí hay generación de lucas y hay que exigir que una parte de esas luquitas sirva para mantener los ecosistemas. Se puede hacer, pero hay que tener la voluntad de hacerlo realmente y no que se quede en el papel y en el proyecto y porque nadie lo está vigilando de que se realice. Así que eso yo creo que es mi opinión. Ahora, yo creo que estamos cerrando ya porque estamos Sí, sobre nuestro la señor hora. director nos está avisando que estamos ya en los tiempos, eso es televisión, Así, bueno, rete cuando nos pasamos. Bueno, exacto. cerré un poco el programa que ha sido interesante después de una semana que tuvimos Sí, problemas técnicos. Bueno, verte como siempre con temáticas ambientales. Esto lo queríamos hablar, ¿eh? Este es un tema que no habíamos tocado. Y sí, no lo con habíamos la tocado. semana pasada, con 2 semanas, en la PRED, con efecto de inundación, construcción inadecuada, y este envase que también, ojo, son de importancia, ¿no? Un tema, la pregunta Sí, del sacrificio ambiental o también pensando en el futuro. sí. ¿Cuál es tu opinión? Así que, bueno, yo creo que hoy en día el titular del sacrificio ambiental versus la reserva de agua no es tanto sacrificio, pero sí es de cuidado porque tenemos que salvaguardar nuestro reservorio de agua, sobre todo para la agricultura que mueve nuestra economía, y tener en cuenta el tema ambiental. Insisto, los grandes proyectos hay que pedirle las lucas para la mitigación y eso es importantísimo. Y eso es mi opinión y hay que vigilar de que el Estado tenga la suficiente capacidad de exigir para que esto se pueda realizar. Y que ahora, como viene el nuevo servicio de la biodiversidad y de zonas ¿La protegidas, protegida? Claro. ellos también tengan una injerencia directa con esto y puedan hacer la vigilancia de que esto se cumpla. Así que esa es mi opinión. Quiero dar un gran saludo a todas las personas que nos ven y que, bueno, estaremos pendientes. Próximamente ahí lo más probable es que voy a entrar a un diplomado de medio ambiente para especializarme un poquito más. Así que ahí la estamos pensando. ¿No? Sí, también viendo un curso ahí, dos cursos y viendo otra cosa que estudiar todavía, aparte de la especialidad de drones. Por mi lado, yo creo que siempre hay que tener claro las reglas ambientales de inicio, Ujú. en la evaluación de impacto ambiental, que es muy clave, en lo que se presenta por parte del consultor, te lo digo propiamente, y en lo que diga el Estado, y las reglas claras. Por eso hay que sopesar. Ahora, esta temática hay que ser estratégico, ¿eh? No es llegar de Sí, un día para otro, que se entienda. sí. Pero en algún momento la pregunta es, ¿el sacrificio por la supervivencia va a estar? Y la pregunta es, ¿vamos a Ujú. estar con gente que no da soluciones o vamos a buscar las soluciones definitivamente? Esa es la opinión bien precisa. No, yo creo que ha sido un tema interesante. Con el tema lluvia, si todo esto es bien clave. Rubén, un gusto en saludarte como siempre. Un saludo Igualmente. más y que tengan este fin de semana de fiestas patrias, lo pasen excelente en sus casas y por favor, tomen Uber, taxi, lo que sea, y no maneje con alcohol. Un abrazo grande, Rubén, a las personas que nos ven en la casa y nos vemos la próxima semana con más Como Bien Sustentabilidad para Todos. Que estén bien, hasta luego. Chao, chao. Chao, chao.